en tu mismo sentido. Amigos, bienvenidos al podcast de liderazgo de Pablo Espósito. Mi nombre es Romina Monraval y aquí estoy con Pablo Espósito, quien me estará acompañando para conversar sobre liderazgo y temas relacionados con el negocio inmobiliario. Quédate con nosotros y te contamos. Hola a todos, bienvenidos. Acá estamos súper listos en nuestro estudio para iniciar otro episodio más y hoy con una invitada de lujo, nuestra querida abogada Ivana López. Así es. Bienvenida, así es, Ivana. Hola, Pablito, ¿cómo están? Muchas gracias. Qué lujo nos estamos dando. Todos lujos. La verdad que sí, ¿eh? Venimos también de la semana pasada de estar también con un compañero de la casa, como era Andrés Lidbach. Y en este caso voy a contar un poco cómo se dio todo esto. Bueno, saludamos también a los que nos están escuchando del otro lado, siempre que ahí vamos creciendo en comunidad. Tanto bueno en lo que es nuestra plataforma, nosotros nos pueden mirar a través de nuestro canal de YouTube, mirar y escuchar, ¿no? Que es Liderando con Pablo Espósito, así nos pueden encontrar. Siempre recuerden que su suscripción nos ayuda y nos sirve para seguir creciendo en esta comunidad de emprendedores e inmobiliarios, ¿no? Que estamos formando. También nos pueden escuchar a través de Spotify. Bueno, también se descargan los episodios semanalmente en la web que es podcast.pabloespósito.com.ar. Ahí vamos descargando semanalmente todos los contenidos. Y creo que no me está faltando nada más. Por supuesto, Dijiste salimos. todo. Sí, dije todo. Bueno, su suscripción, sus likes, todo eso sirve y ayuda para seguir haciendo este espacio. Que la verdad, Romy, estoy súper contento, súper feliz. Ahí de tener una gran compañera como es Romy Monraval. Bueno, del otro lado ahí, quien no se ve, quien hace gran parte del laburo es Cresta, un fenómeno. Aparte, viste, siempre de buen humor, siempre con una energía arriba, un capo total. Edu Román también, que es quien maneja todo lo que es la radio Urbana Base. Muy agradecidos a este espacio, a los oyentes que nos siguen. Y el otro día, Romy, estábamos en la oficina, en RIMAC Muro 2, ¿sí? Que es un poco ya la segunda casa de uno, el lugar de trabajo por lo general termina siendo... Totalmente. Pasamos a veces más horas, tiempo en el trabajo que en casa, sin hablar. Y bueno, ahí ingresaba a la oficina y a mi izquierda se sienta nuestra doctora y querida abogada, doctora Ivana López, qué serio, ¿no? Suena así, pero bueno, es así, y me dice, che, bueno, y no sé qué comentario hicimos del podcast. Bueno, yo los escucho, sí, bueno, ahí teníamos una fan, ¿viste? Una seguidora, hay que cuidar, hay que fidelizar. Entonces dije, che, ¿cómo se nos pasó? ¿Cómo se nos pasó la abogada? De invitarla a Ivy, Romy, para que nos pueda contar, digamos, a veces el detrás de escena que hay sobre lo que es nuestra actividad del rubro inmobiliario, la parte de lo que es legal, ¿no? Esencial. En nuestro negocio es tan importante como llegar a buen puerto en una operación, que se pueda concretar el negocio, pero también nosotros cuidamos mucho esto de dar seguridad jurídica en cada operación, hacer las cosas bien, hacer lo correcto. Y la verdad que tiene un montón de aristas la pata legal de nuestro negocio. Entonces dije, bingo, o sea, Ivy tiene que estar y formar parte de este ciclo de entrevistas. Totalmente. Así de que bueno, bienvenida. Casi que me invité sola, digamos. Fue una autoinvitación. Me autoinvité. Bienvenida. Como fan del programa. Muchas gracias. Bienvenida, Ivy. Bueno, ahí tenemos un montón de preguntas que... Sí, preguntas importantes, ¿no? Que tienen que ver con el negocio. Probablemente los que estén escuchando les va a venir bien, ¿no? Ver la mirada legal por parte de una abogada de esos temitas que son esenciales para que la operación se efectúe, ¿no? Se lleve a cabo. Y muchas de esas preguntas ahí que tenemos son preguntas que ya nos van compartiendo nuestros oyentes, incluso algunos de los compañeros también que están en la oficina. Che, pregunta esto. Por eso los invitamos, si estás del otro lado escuchando atentamente, que te prepares preguntas, nos puedas sugerir ideas. Siempre estamos en constante cambio, mejora,
Con lo cual, es más, podés proponer un tema vos. Si estás del otro lado, nos interesa y valoramos el feedback de nuestros oyentes e ir construyendo cada tema y cada podcast en función a las necesidades que hay del otro lado. Así de que, antes de meternos, Romy, en el negocio, a mí me interesa un poco saber, claro, qué hay detrás de una IBI que viene todos los días a laburar, qué hacía antes, ¿sí? Antes de entrar en RE/MAX, ¿no? Que nos cuente un poco, por ejemplo, no sé, ¿dónde naciste? ¿Dónde viviste cuando eras chica? Yo nací en La Plata. Ah, mirá, ven, eso no lo sabía. Nací en La Platense. Plata, soy platense, pincha. Mirá. La familia de mi papá es de La Plata, pero yo nunca viví en La Plata, viví en una localidad que está cerca que se llama Florencio Varela. Bien, sí, súper conocido. Viví toda mi vida ahí, pero bueno, nací en La Plata, estudié en La Plata en la facultad, me recibí ahí. Y al tiempito de recibirme ya arranqué con el derecho inmobiliario, pero la parte más notarial, digamos. Toda mi primera etapa la hice trabajando en escribanía. Y bueno, así arranqué. Che, ahí en La Plata, o sea, naciste en Florencio Varela, estudiabas en La Plata. Sí. ¿Y ahí con quién viviste? Viví toda mi infancia con mis papás y mis hermanos. Tengo 3 hermanos, uno más grande que es medio hermano, y viví siempre con mis otros 2 hermanos más chicos. Y siempre viví con ellos hasta que me vine a Capital a vivir sola por trabajo. ¿A qué edad te viniste de acá para Capital? Y me vine de grande, a los 26, 27 más o menos. Ah, bien. Sí. Bien. Che, esto viste que, o sea, vos encontrabas que ahí donde vivías quizás las posibilidades no eran tan amplias como quizás sentías que podía pasar acá en Capital, por eso te venís para acá. Es una creencia que tenemos todos los que ¿Es un vivimos mito? en zona sur, de que en Capital está la posta y que siempre es mucho más fácil conseguir trabajo acá. Y sí, en realidad. A mí me pasó, Ibi, también. Yo viví toda mi vida en Ramos, en zona oeste, y la verdad es que la tendencia, o sea, suceden más cosas acá, ¿no? Y te terminás. Hay más en la movimiento capital. y sobre todo en el ámbito en el que me muevo yo, era mucho más probable conseguir trabajo acá que en esa zona. No porque no lo haya, pero bueno, también se dio por circunstancias esa situación y bueno, tuve la posibilidad de venirme. Tuve un tiempo que trabajaba acá en el centro y viajaba todos los días. Ah, ida y vuelta a Florencio Varela. Sí, todos los días. Mirá. Y bueno, tuve la posibilidad por un conocido que me facilitó poder mudarme para este lado y así se dio y bueno, me quedé. Qué bueno. Ya soy casi porteña. No ¿Hace- tanto, pero... No tanto. ¿Y hace cuántos años estás acá, ya en Capital? Y casi 3 años. 3 años, sí. Ah, 3 años. ¿y extrañás algo así, viste? El barrio es el barrio, ¿no? Son ¿También? 2 cosas distintas, pero yo vuelvo mucho. La verdad que tengo mucho contacto con soy bastante familiar, entonces todo el tiempo, fin de semana por medio estoy allá, así que tampoco tengo mucho tiempo de extrañar. Pero bueno, se vive distinto. Quizás cuando uno vive acá en Capital extraña la tranquilidad de vivir por ahí en la provincia, y cuando estás en la provincia extrañas el movimiento de Capital, Sí, como ¿no? que cada lugar tiene lo suyo. Pero bueno, no ¿Qué? tengo mucho tiempo de extrañar. Sí, Rumi, estaba pensando, ahí lo que nos cuenta Ivy, o sea, de estar yendo y viniendo de Florencia Varela a Capital, Sí. vivís ahora a 4 cuadras. A 4 4 cuadras sí, de la de la oficina. oficina, Es o sea, impagable. Qué placer, Es un ¿no? antes y un Después de después. viajar tanto, ahora estar tan cerca. Imagínate que yo estudiando ya viajaba, porque Claro. vivía en Florencio Varela y estudiaba en La Plata, tenía todos los días 1 hora y media de viaje para ir, 1 hora y media para volver. Y sí, hoy es un placer salir 5 minutos antes de tu casa y llegar en punto a la oficina. No, es impagable. Sí, Sí, la verdad la que verdad, sí. cómo ayuda a tener una buena calidad de vida. Es Exacto. importante eso, el Sí, tema del porque viaje. el viaje, quieras o no, de alguna manera te termina estresando. Si se te frena, si tuviste un problema con el tren o con el colectivo, subte, lo que sea que Ni hablar. uses, en el día a día te influye un montón. Así que sí, la verdad que... Che, ¿siempre tuviste claro de ser abogada, de estar en esta especialización? Desde chica decía que quería ser escribana, Ah, ahí va, mirá. ni siquiera abogada. Mirá. Era como bastante claro el objetivo. Mirá. Sí. ¿Pero te inspirado en algo, en algún familiar? En o- nada, o te no salía de- no tengo ningún familiar ni Nada. abogado ni relacionado con el tema. Sí. Supongo que
como soy una persona bastante estructurada, esto de la legalidad, del orden, de la estructura que te da la ley me hacía como sentir bastante cómoda y bueno, desde chica que lo tenía bastante claro. ¿Conocías RE/MAX bueno. cuando te llega esta posibilidad de meterte en la empresa? Lo conocía porque había trabajado con agentes en la escribanía. Claro. Ah, o sea, en la escribanía que estabas ya... Yo en la habías escribanía en la que intermediado. estaba era carpetista, es decir, hacía todo el trabajo, le presentaba al escribano la carpeta para que el día de la firma de la escritura vaya, firme y listo. O sea, todo el trabajo previo era lo que hacía yo. Entonces tenía contacto con los clientes, con los agentes que traían la documentación o se presentaban para iniciar la operación y los conocía de ahí. Pero sí, no... Esa fue mi experiencia con RE/MAX previo a entrar. Muy bien, muy bien. Che, bueno, Ivi, tenemos un arsenal de preguntas, no sé si nos va a Sí. dar el tiempo para todas, ¿no? Pero Estamos bueno, Romy. justitos. Pero bueno, vamos a las meterle. más básicas, ¿no? La principal Dispara. es... ¿eh? Dispara. Arranque nomás, La principal arranque. es muy común, ¿no? ¿Qué es lo que identificas vos, Ivi? ¿Cuáles son los errores más frecuentes que ves, ¿no? En el día a día con los agentes? Si podés comentar. Sí, hay dos tipos de errores muy claros para mí, de acuerdo a las conversaciones que yo tengo con los agentes día a día. El primero quizás no es tanto a nivel documentación precisa, sino no conocer cómo viene la mano de la operación, no conocer a los clientes, no indagar en los vendedores. Eso tienen que tener súper claro, digamos, cómo viene la mano. Para después saber cómo hacer el desarrollo, ¿no? Ante una posible operación, una posible reserva. Y después a nivel documentación hay dos temas que son fijos, que siempre dan lugar a dudas, que son sucesiones y lo que son sesiones de boleto o la instrumentación cuando hay algún fideicomiso interviniente o algún emprendimiento en el medio, digamos. Son como los dos casos que siempre dan lugar a preguntas, Sí. a consultas y que generan dudas, ¿no? ¿Y qué es lo más habitual en esos dos puntos? ¿Qué identificás? En sucesiones, sí. por ejemplo, la necesidad de la instancia de la declaratoria de herederos, que es como el instrumento que a nosotros nos permite saber que fallecida una persona, la heredan, por ejemplo, los hijos o la mujer, y que son esas personas las que tienen los derechos para continuar con todas las relaciones jurídicas que dejó pendiente el fallecido. Claro. Me pasa mucho, por ejemplo, que tienen la declaratoria, por ejemplo, de uno de los cónyuges y el otro cónyuge también está fallecido y te dicen, no, pero tienen los mismos hijos, por ejemplo. Bueno, está bien. O los conozco, te juro que tienen... Está bien, pero yo necesito la resolución judicial de los dos, la declaratoria de herederos de los dos. Digamos, en ese sentido veo como bastante la consulta ahí, ¿no? Bueno, no me alcanza con la de uno, no. Si están fallecidos los dos, van la declaratoria de los dos. Mirá, perdón que interrumpa, porque también sigo aprendiendo, evidentemente. Yo siempre creía que cuando hablamos de declaratoria de herederos, yo le digo, bueno, necesitamos declaratoria de heredero, pero pensando en una declaratoria de herederos. No, vos estás creyendo que son... El proceso sucesorio es individual. Vos tenés la posibilidad, por ejemplo... Supongamos que somos 3 hermanos, 3 titulares. Supongamos, ¿no?, que somos Sí. tres hermanos y nuestros dos padres fallecieron, ¿no? Si fallecieron más o menos contemporáneamente, existe la posibilidad de iniciar una sucesión conjunta y vos vas a tener una declaratoria por los dos. Ahí va. Pero no es el común de los casos. El común de los casos es que fallece uno, se inicia el proceso sucesorio por ese fallecido y después fallece el otro y se debe iniciar el proceso sucesorio por el segundo fallecido. Vos necesitas las declaratorias de herederos de todos. Bien. De todos los fallecidos, ¿no? Claramente. Claro, puede ser que se inició el proceso con uno y 2 años después fallece otro y quizás Claro. todavía no se cerró, no hay declaratoria de heredero del primero, entonces también hay que... Exacto. Que se tenga la declaratoria, ¿es lo mismo que está inscripta? No, no es lo mismo. En el proceso sucesorio vos tenés distintas instancias. La declaratoria de herederos es bastante general y es como sale bastante rápido en el devenir del proceso. Pero la declaratoria de herederos, como decía antes, es la resolución judicial en la cual el juez dice que fallecida una persona, la que la continúan en sus derechos son los herederos y menciona cuáles son.
Después vos tenés la otra instancia, que es la inscripción de cierto o determinado inmueble, que ahí es donde entra en juego la orden de inscripción o la inscripción en el registro de la propiedad inmueble. ¿Qué significa? Que el fallecido era titular de un inmueble en Roosevelt 2465, por ejemplo. Justo esa dirección. Pero bueno, sí. Bueno, 2467. 2460. El fallecido era titular de ese inmueble, ¿no? Entonces, en la declaratoria de herederos no se hace mención a ningún inmueble, a ningún bien en particular, sino solamente decir que fallecido lo hereda este. El proceso de que el registro de la propiedad se entere de que una persona que era titular de un inmueble falleció y ahora los titulares de ese inmueble van a ser los herederos, se hace a través de la orden de inscripción. Entonces, inscribir una declaratoria de herederos significa esto, ¿no? Que el registro se entere de que antes había una persona que era titular y ahora fallece y pasan a ser titular los hijos. ¿Y lo tomas como documentación obligatoria al momento de publicar la propiedad? ¿En qué instancia es obligatoria esto de la inscripción, ¿no? Porque entiendo que son dos cosas distintas. Una cosa es la declaratoria, que la puedo tener, y otra cosa es que faltaría la inscripción. Es decir, son dos procesos en uno. Pero ¿en qué momento, dentro de lo que es la operación del punta a punta, tiene que estar sí o sí esa inscripción? ¿O yo puedo escriturar e inscribirla ese día? Son como vos decís, son dos instancias distintas. Para publicar la declaratoria de herederos obligatoriamente tiene que estar. Eso sí, no puede faltar. Ahora, la orden de inscripción, como vos decís, si yo hago una escritura por tracto abreviado, la puedo tener hasta el momento en el que hago la escritura, digamos, traslativa de dominio. No va a ser obstáculo no tener la orden de inscripción para tomar la captación. ¿Y si no es por tracto abreviado? Y si no es por tracto abreviado, es más complejo, quizás va a llevar más tiempo, no es más difícil, pero tampoco te lo voy a pedir para tomarte la captación. Siempre en este tipo de cosas, lo importante es que el agente sepa, entienda la diferencia entre una operación por tracto abreviado o una operación donde hay herederos, pero que esa declaratoria se va a escribir antes, que no se va a hacer por tracto abreviado, e informarlo siempre en las reservas. Siempre tuve la duda y Claro. lo pregunto, y yo creo que del otro lado el agente que tampoco sabe mucho, ¿no? Como yo, términos legales, tiene las mismas dudas, ¿no? ¿Qué diferencia cuando hablamos de tracto abreviado y la inscripción? ¿Qué diferencia existe? Entiendo que tracto abreviado es las personas herederas se presentan a escriturar, Exacto. ¿no? A diferencia de lo que es la inscripción, pero ¿cómo podrías resumir el concepto? El final es el mismo, y el final es que el registro se entere, como decía antes, que una persona que era titular falleció y que ahora ese inmueble va a pasar a nombre de los herederos. Ujú. Pero esto se puede hacer de dos maneras. La manera regular es que nosotros tres somos herederos de nuestros padres, no tenemos intenciones de vender el inmueble, nos lo queremos quedar. Entonces le pedimos al juez que transcriba la declaratoria de herederos y lo que el juez manda como orden de inscripción en un testimonio judicial, que es una hojita, y yo voy como heredero con ese testimonio, lo presento en el registro de la propiedad e inscribo la declaratoria de herederos. Yo ya soy titular. Bien. Nosotros ya somos titulares. Eso es una inscripción regular. Y después tenemos lo que se llama como tracto abreviado, que como lo dice la palabra, va a abreviar ese paso. Entonces, en lugar de yo como heredero pedirle al juez que me expida ese testimonio y mandarlo a inscribir, lo que le voy a pedir al juez es que me expida una orden de inscripción que el escribano que hace la venta va a transcribir en la escritura de venta, y esa inscripción de esa declaratoria va a ser abreviada en el mismo paso en el que se hace la venta. Entonces, el heredero en el mismo acto, en esa escritura, va a decir que ahora es el titular de ese inmueble y como titular de ese inmueble lo vende a un tercero. Entonces, por eso es tracto abreviado. Lo que se abrevia es el paso del heredero yendo al registro de la propiedad a inscribir su declaratoria individualmente. Sí, no hay intervención del juez, digamos, en un tracto abreviado. Hay intervención del juez porque te va a expedir lo que se llama orden de inscripción. Para eso el juez te va a pedir cuál es el escribano que interviene en la operación de venta, y te va a pedir ciertas cuestiones, pero digamos, el paso que se abrevia es la del heredero particular yendo al registro de la propiedad a inscribir su declaratoria. De eso se va a encargar todo el escribano. Es muy atrapante el tema, da como vemos, o sea, para seguir profundizando Sí. el tema de las sucesiones, la declaratoria de herederos.
y aparte son temas tan sensibles que nos equivocamos en una coma y podemos hacer son complejos. Un problema enorme. Yo me quedé con una primera partecita, Romy, que Ivi, cuando le hacías la pregunta, muy buena pregunta esta, cuáles a veces son los errores más frecuentes que se cometen en nuestro rubro, y traías esto de no hay tanta indagación, ¿no? Sí. Háblanos un poquito más sobre eso. ¿A qué te referís, Ivi? ¿Qué identificás, qué distinguís que estaría faltando más preguntar? Por ejemplo, un caso puntual A de... ver, buenísimo, con un ejemplo. Yo tengo una gente que va a tomar una reserva, todo bien, sale todo bien, el oferente vino, reservó, qué sé yo, y cuando va a aceptar la reserva por el propietario le dice: todo bien, te acepto la reserva, me parece bien el precio, pero yo me tengo que reubicar. Bien. Yo no tengo otro lugar donde irme y me tengo que mudar. Que es muy típico, ¿no? Es En esto de típico, vender sí. y comprar. Es muy típico. Sí. Pero eso, entiendo yo, es una pregunta clave que tiene que hacer el agente cuando capta esa propiedad Ahí. al vendedor. Bien. Bueno, vos tenés otro... ¿no? La consulta Sí. al vendedor de, bueno, vos tenés esta propiedad que querés vender, vos tenés otro lugar para irte, dado el caso de que nosotros lo vendamos, o necesitas reubicarte porque yo eso lo tengo que plasmar en la reserva. Digamos, esas cuestiones es como para mí un punto clave que ellos deberían como tener súper clara esa conversación con el cliente, con el propietario en este caso. Y después, en cuanto a conocimiento de cómo viene la mano de la operación, saber si yo tengo que encarar una reserva que viene con sucesión o no, saber si tengo que encarar una reserva con un inmueble que tiene una hipoteca vigente o no, y todas esas cuestiones están vinculadas con el poco conocimiento que tengo yo de la propiedad que estoy captando o de los propietarios que estoy captando. Sí. ¿No? Sí, coincido. ¿Cuánto laburo hay en la previa? Exacto. No, por hacer. Sí, tratar Sí, de... porque son todas cuestiones que después te pueden llegar a trabar una reserva. Si yo no avisé al oferente que el inmueble tenía una hipoteca, por ejemplo, que hay que cancelar. Porque no lo sabía, porque no le pregunté al propietario. Entonces, o tenía un usufructo y no saber cómo resolverlo. Son todas cuestiones que, si bien no son difíciles de resolver, pueden generar rispideces entre Totalmente. las partes, porque por ahí te demora 10 días y por ahí el que está comprando necesita mudarse ya porque está vendiendo otra cosa. Entonces son cuestiones que son sensibles y que me parece que los agentes deberían como tener bien en claro ya para el momento de encarar una reserva. Anticiparse, ¿no? Lo que Exacto, siempre hablamos. Exacto. Nosotros tenemos dentro de la OFI un checklist, ¿no? de cuáles son quizás los temas a indagar, a preguntar, que son sensibles en lo que es una negociación. Me parece que está bueno, ¿no? Ese checklist para que cada uno lo pueda tener y no se le escape nada. Porque la verdad, a ver, yo me pongo en los zapatos también del que está en la cancha y hay tanto por preguntar, en definitiva. Porque tenemos que indagar en tanto que se puede a veces escapar, ¿viste? Alguna cosa. Entonces, con un checklist, ¿sí? Por lo uno menos por uno, los ¿no? puntos claves, ¿no? Exacto. Que los hay. Hay 6, 7 preguntas que nosotros hablamos en las inducciones, que son claves, que no pueden no estar. Así que tal cual, Pablo, esto de tener un checklist para no olvidarse y anticiparse antes que firmen la reserva y después sea un problema, ¿no? Para ambas partes. Bien. Ivi, ¿y en qué casos vos crees que se recomienda hacer boleto? ¿Y cuáles son los pros, las contras, esto de ir a escritura directa o hacer un boleto? ¿Qué es lo más recomendable? Por regla general, en todos los casos se puede firmar un boleto de compraventa como instancia previa a la escritura. No hay obstáculos al respecto. Sí hay casos puntuales en los que la verdad se recomienda no, pero son poquitos. Recuerdo uno muy claro, que es cuando el cliente que está comprando te está diciendo que está comprando con un crédito hipotecario. Claro. Por dos cuestiones no se puede ir a boleto en este caso. Primero, por una cuestión logística y técnica, que es que quien te va a prestar el dinero te lo va a prestar, y para garantizar ese dinero que te está prestando va a hacer una hipoteca sobre el inmueble que vos estás comprando. Y las hipotecas, por cuestiones de estructura y legales, se hacen a través de escrituras. Entonces, si yo voy a...
si yo voy a comprar con un crédito hipotecario, el banco que me esté financiando ese crédito me va a pedir hipotecar el inmueble que yo estoy comprando, y si yo voy a boleto, esa posibilidad ya no existe, porque no soy titular registral para que eso me dé la posibilidad de hipotecar ese inmueble. Entonces ese es un aspecto por el cual no se puede. Y el segundo aspecto es que el cliente me está diciendo que el dinero no lo tiene y que se lo va a prestar un banco. Entonces yo no lo puedo comprometer a firmar un boleto si todavía no tiene el crédito, porque ¿qué pasa si el crédito por alguna cuestión no se lo dan y él queda comprometido con el boleto a comprar, avanzar, a contar con ese dinero y ya sabe que no lo va a tener? Claro. Entonces son las dos cuestiones por las cuales en ese caso particular no se podría avanzar. Porque con es un riesgo tremendo, ¿no? ¿Qué implica esto de firmar un boleto y no poder escriturar? Y, el boleto es un contrato entre las partes en el cual las dos se obligan a llegar a la escritura y a cumplir cada una con lo que se comprometió. El vendedor a entregar la cosa y el comprador a entregar el dinero. Y el boleto no es condicionado. Yo no puedo hacer un boleto condicionado en el que digo, bueno, si consigo la plata avanzo con la escritura y si no la consigo rompo el boleto. Eso no es posible. Claro. Entonces... si yo voy a firmar un boleto es porque me comprometo a que a la fecha que nosotros pactemos voy a cumplir con las obligaciones a las que me comprometí y a firmar la escritura. Se puede dar en todos los casos, salvo en por estas dos cuestiones que les comento, ¿no? Es un riesgo en el que comprometemos al comprador cuando ya nos está avisando que sin ese crédito la plata no la tiene. Entonces, por eso es que no se puede avanzar. Ok, clarísimo. No, está bueno el tema, Romy, que traes, porque también hay vuelvo a la palabra mito, pero sí hay quizás en la generalidad de las personas esto de ir a escritura directa, y quizás hay personas, clientes que escuchamos con temores respecto al boleto. Entonces muchas veces pasa por desconocimiento de no animarse en definitiva, a poder a través de un boleto de compraventa asegurar una operación. Exacto. En un contexto como el que estamos hoy, ¿no? De tanta inestabilidad económica, política, bueno, en todas las áreas. La otra consulta, vinculada un poco con lo que hablábamos antes, es: ¿yo puedo hacer un boleto teniendo declaratoria de herederos o sabiendo que la escritura va a ser por tracto abreviado? Obviamente que se puede. Mientras yo tenga la declaratoria de herederos, lo puedo hacer tranquilamente. Siempre... Esto tiene que ser súper claro, dejando constancia de todo esto en el boleto. En el boleto diciendo que yo soy heredero, que está pendiente la orden de inscripción, pero que es una cuestión de tiempo. Doy un plazo para la firma de la escritura y no hay ningún problema, se puede avanzar igual. Genial, Ivi. ¿Y en el caso de las sesiones de boleto? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué sucede cuando uno firma o cuando vas a boleto? Sí. ¿Cuál es la documentación, digamos, obligatoria que hay que presentar? Porque eso hablaste antes, ¿no? Empezamos por el tema de la declaratoria, la importancia, y qué pasa cuando hay una sesión de boletos donde no hay una escritura, ¿no? Ese tema siempre trae consultas y es un poco complejo. ¿En qué sentido? Al haber firmado un boleto de compraventa y que después ese boleto se haya cedido, todas esas transmisiones en el medio no se registran en ningún lado, como por ejemplo las escrituras que se registran en el registro de la propiedad. Bien. Entonces, la firma de un boleto y las sesiones de ese boleto, si esa cadena no está completa, yo no puedo avanzar, porque esa persona sin esa cadena completa el día de mañana no va a poder lograr la escritura traslativa de dominio. Supongamos, Vivi, a ver, como para llevarlo más supongamos yo compré, ¿no? Yo se lo seguí a Romina te lo seguí a vos. Sí. Cuando vos decís que falta la cadena completa, ¿qué sería para llevarlo más? Por ejemplo, si yo me presento a querer vender solamente con el instrumento por el cual yo compré y no tengo el instrumento por el cual Romina te compró a vos y no tengo el boleto por el cual vos le compraste al vendedor anterior. Y no es que el tuyo mata al resto. O sea, necesitas cada una de las intervenciones. O sea, supongamos que se dio 10 veces, necesitas 10 sesiones. Exacto, porque el instrumento original siempre es uno. Por ejemplo, un boleto.
Si vos lo querés ceder, no vas a hacer un nuevo boleto, vas a hacer una cesión del boleto original. Y las cláusulas, por lo general, relativas a la operación, están en el boleto original. Las cesiones simplemente lo que dicen es Replican que lo mismo. replican, a veces no la replican completa, y solo lo que dicen es que vos le cedés los derechos que tenés sobre ese boleto a Romina. Pero no te dan toda la información respecto de la operación y demás. Y además, como decía, este intercambio, este movimiento no se registra en ningún lado. Entonces, si yo solamente me presento con con el instrumento en el que yo adquirí, pierdo la cadena de transmisión de esas operaciones. O sea, quiere decir que una sesión de boleto, para el que no entiende del tema, ¿no? Hago la pregunta directa a la persona que no entiende, es que nunca hubo una escritura. O sea, yo hago un boleto, por ejemplo, en el caso de un departamento a estrenar, donde nunca se escrituró. Sí. Tengo un boleto y no escrituro nunca. Entonces quiero vender mi propiedad, hago esta sesión, ¿no? Le paso el boleto, vendo mi propiedad y se lo doy a otro, y así va pasando de mano en mano hasta que alguien finalmente escritura. Exacto. O sea, es un documento donde no hay una fecha real de escrituración. ¿Es así? En realidad, fecha debería tener el instrumento para que el que compra pueda hacerlo valer en el caso de que, por ejemplo, la constructora no cumpla con las fechas pactadas. Así que fecha estimada de escrituración deberían tener siempre esos documentos. Pero es como vos decís, sucede mucho de que el que termina escriturando por ahí es el 10º comprador de esa unidad funcional a estrenar, y no el que la compró originalmente. Pero sí, es eso, o sea, es cuando no hay escrituras y esas transmisiones se fueron dando a través de sesiones. O sea, a mí el boleto, en definitiva, no me obliga a escriturar. Si yo tengo un boleto, me puedo quedar tranquila que mi propiedad es mía. Y la puedo vender cuando yo quiera haciendo una sesión de boleto, digamos. No tengo la obligatoriedad de escriturar. En realidad, sí tenés la obligación de acuerdo a lo que diga el boleto. En el caso de los emprendimientos, el comprador no está obligado a escriturar, o sea, no está obligado a impulsar la escrituración, porque como va a ser primera escritura, el que lo va a llamar para decir mañana escrituramos es la constructora. Entonces, medio que no pasa por una decisión del comprador. Bien. En una operación regular, sí te diría, hay una obligación de escriturar clara, y si bien se puede ceder, no hay ningún problema, es distinto, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, nos quedan nada más que 5 minutos. Pasó así Rapidísimo. volando. Por eso vamos a ver si podemos meter algunas preguntas más de los oyentes, y también de lo que nos habían trasladado a través de las redes. Sí. ¿Tenemos ahí alguna, Sí, Normi? una pregunta súper habitual, Ivy, que sucede mucho en la oficina, esto de qué pasa con las publicaciones, ¿no? Que no, el tema de los metros, de esos PHs o casas donde hay metros no declarados. ¿Qué es lo que se debe hacer, ¿no? Al momento, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta al momento de publicar algo y que sea realmente legal? Primero hay que diferenciar, no es lo mismo hablar de metros o de planos cuando hablamos de una casa, por ejemplo, o de un lote, y cuando hablamos de una unidad funcional, ya sea PH o departamento estándar. Pero en líneas generales lo que yo les diría es, siempre en la publicación van los metros reales, más allá de lo que diga la escritura, ¿no? Entonces, definamos reales. Reales es lo que Reales la gente ve y puede tocar, no lo que dice el Exacto. papel. Para hacerlo. Lo que la gente ve y cuando vaya a hacer la visita va a identificar como existente. Ahora, si hay alguna diferencia entre eso que yo veo como real y lo que figura en la escritura o lo que figura en los últimos planos que tenga el propietario, no hay problema, pero lo tengo que aclarar. ¿Sí? Bien, lo aclarás Lo aclaro en la descripción de la publicación. Por ejemplo, si yo tenía una casa que por planos tenía 100 metros cuadrados, pero el propietario después que compró hizo un quincho o agregó un techo y sumó superficie cubierta, por ejemplo, no hay problema, se puede vender igual, pero tengo que aclarar que la superficie real difiere de lo informado por escritura o por planos. Perfecto. Ok, o sea que en la publicación no van los metros sí o sí de escritura, sino van los metros cuadrados reales, y en la descripción aclaro que esos metros, difieren de lo informado en los papeles.
Bien. Exacto. Pero sí, siempre... Pensé que era al revés. No, siempre tiene que ir lo real porque, digamos, tiene que... Si hay una diferencia muy grande, el que va a ver, digamos, vio la Claro. publicación y dice que tiene 50 metros, si lo va a ver y tiene 100, es peor. Entonces, prefiero... es más prolijo informar lo real, aclarando que esa diferencia no está plasmada en escritura o planos, y que a lo sumo va a ser el comprador el que deberá asumir esa regularización, ¿no?, de metros. Y este error de publicación, que es Sí. un gran motivo de que las escrituras no se realicen, está contemplado más o menos 5 metros, ¿verdad? Sí, lo que pasa que, bueno, por una cuestión de la ley de defensa del consumidor, siempre se trata de ser lo más exacto posible. La ley de defensa del consumidor es bastante pro adquirente, entonces quizás es ni siquiera te digo que sea a propósito, pero un error de tipeo, vos pusiste 120 metros y eran 110, y hay que estar problemas. muy atentos con eso. Sí, Muy sí. atentos. Son temas que me parece que, nada, requieren justamente esto, ¿no? De la seriedad, de la toma también de conciencia cuando estamos ante un cliente, de conocer todo esto. Me parece absolutamente temas muy interesantes que a veces lo pasamos muy por tema arriba. de Y de tener planos, mucho cuidado esto de las sí. publicaciones, de no tener publicaciones engañosas, ¿no? Porque sucede esto, ¿no? Que es un problema. El tema de los planos es un tema súper importante y que yo estoy haciendo bastante hincapié en concientizar de la importancia, inclusive de saber si tiene, porque a veces es como también la primera pregunta, ¿no? En la captación, en la conversación con el propietario. Bueno, esta propiedad tiene planos, no los tiene, en qué condiciones, están actualizados, ¿no? Digamos, también es importante que sepan eso. Y otra pregunta más que me parece importantísima, y no quiero dejar de hacerla, que es, ¿qué es un vicio oculto? ¿No? ¿Cómo prevenirlo? Y digamos, ¿hasta cuándo se puede reclamar? ¿Cuál es el plazo? Bueno, un vicio oculto, medio que la propia palabra lo describe, pero es un desperfecto que tiene la cosa, que la vuelve impropia para el destino que tiene, o que imposibilita su uso en su completitud, en el caso de un inmueble, por ejemplo, una mancha de humedad, un caño roto o algo de ese estilo, pero tiene que tener ciertas características para que se lo pueda considerar un vicio oculto. Primero tiene que estar oculto, digamos, no tiene que ser fácilmente detectable por la persona que hace una visita, que avanza con una reserva. Por digamos. ejemplo, me mudo y no hay agua. Claro. ¿Qué pasó? ¿No? Claro, bueno, ahí es un buen tino, digamos, chequear todas esas cuestiones, ¿no? Cuando uno va a hacer la visita. Vas abriendo las canillas, eso hay que seguir haciéndolo. Hay que hacerlo, exacto, porque eso es fácilmente detectable si yo tengo la prudencia, ¿no? De hacerlo. Después la otra característica es que sea previo, digamos, que el daño sea previo a la compra, digamos, que sea un daño ya existente al momento de la adquisición. Y después, bueno, empezás a discutir el tema en cuanto a plazos. El adquirente tiene 60 días desde que conoce o desde que el daño se manifiesta para informarle al propietario la existencia de ese daño y darle la posibilidad de repararlo. Mirá, 60 días contados del momento de la celebración de la escritura traslativa. No, 60 días desde que el daño se manifiesta, desde que el desperfecto o sea, esto es puede visible. ser un año después. Esto está vinculado con otro de los plazos. Acá vamos a tener Qué interesante todo esto. Vamos a tener 3 plazos. Primero, 60 días que tiene el que adquirió desde que se manifiesta el daño para informarle al propietario, al expropietario, que el daño existe. Después tenés un plazo de prescripción de la acción legal que es de 1 año. ¿Esto qué significa? Yo en los 60 días le avisé al propietario y no me dio pelota. Bien. Entonces yo a partir de ahí tengo 1 año para iniciar la acción legal, es decir, para ir por la vía legal. Pero después tenés un tercer plazo, que es el de la responsabilidad, es decir, que el que fue propietario, el vendedor, tiene 3 años de garantía de responsabilidad frente al adquirente. Si el daño se produjo pasando esos 3 años, ya no hay posibilidad de reclamo. Bien. ¿Sí? Sí, ¿Y si surge el problema al año y no avisa a los 60 días? En realidad perdió, digamos, la acción. Claro, no puede venir al año a decir tengo este desperfecto. Exacto. Bien. Exacto. Por eso la ley le da 60 días desde que aparece el desperfecto para
informar al vendedor. Y 1 año para iniciar la acción en el caso de que no haya obtenido respuesta por el propietario. Se nos está yendo el tiempo ahí, se nos viene otro programa encima, pero... Me extendí mucho, perdón. No, pero son temas, sabíamos de que nos íbamos a quedar corto porque todos estos temas dan para mucho más. Para cerrar, ¿no? Y poniéndome del otro lado con un colega, un inmobiliario, o sea, ¿hasta dónde habría responsabilidad del inmobiliario, de la inmobiliaria, del martillero sobre un vicio oculto? ¿O nada más es entre partes que se tienen que arreglar? No, en realidad acá entra en juego la ley de defensa del consumidor, pero está más apuntada a los inmuebles a estrenar en la ley de defensa del consumidor, la responsabilidad del martillero. Después, la realidad es que es todo probatorio. Obviamente se pueden iniciar reclamos frente a todos, pero es probatorio. Va a ser responsabilidad del que adquirió probar, por ejemplo, que el corredor estaba en conocimiento de ese daño y no lo informó, si quiere avanzar. Claro, puede ser justamente un vicio oculto, como bien definiste el concepto. A ver, siempre pensando en la buena fe, ¿no? Pero si es oculto, es oculto. O sea, uno no... Está bien, pero debería probar que la gente, el inmobiliario conocía... Queda en cabeza del que adquirió probar. Sí. Ivi, te sacamos para cerrar del negocio. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Sí? ¿Cómo te ves de acá un par de años? ¿Algo tenés ahí en mente? Te descoloco, siempre descoloco con esta pregunta al final. Me descolocas un poco. ¿A nivel profesional o a nivel personal? En lo que vos quieras compartir, digamos, sueños quizás en lo laboral, en lo personal, No, bueno, en lo profesional la idea es siempre seguir avanzando, siempre seguir capacitándose. Yo soy una persona que siempre quiero tener la zanahoria enfrente, digamos. Siempre estoy intentando aprender un poco más, avanzar un poco más. Así que siempre en ese camino. Y después, personalmente, la verdad que estoy muy tranquila como estoy, pero bueno, obviamente... que mi familia siga con salud y eso es como lo que más me importa. ¿Ivy está acompañada o está sola? Estoy sola. Ah, bueno. Sola. Ok, está muy bien. Soltera. ¿Y su plan es seguir sola por ahora o por el estás momento, con ganas sí. de estar No, acompañada? por el momento sí. Muy bien. Estoy bien así. Muy bien, Ivy. Fue la única pregunta con la que me puse colorada, Pablo. Te tenía que incomodar un poquito, ¿no? Yo pensé Estaba que había... muy tranquila. Pensé que había zafado, estaba relajada, pero no. Qué grande, Ivy. La verdad es un placer escucharte con mucha claridad. Siempre en la oficina, sos muy valorada en la oficina, los agentes te quieren, te aprecian. A pesar de que a veces te toca ser la policía mala, ¿no? Sí, Qué desafío. me sufren un poco los chicos, pero bueno, yo creo que me ha pasado con muchos que al final del recorrido entienden que era por el bien de ellos. Para ayudarlos. Claro, lo entienden. Al principio me cuesta un poco, siempre soy la mala, pero lo entienden. Bueno, Ivy, te queremos, te valoramos. Muchas gracias también por acompañar este proyecto que es Rimas Buró 2. Y bueno, hasta la próxima. Seguramente nos volvamos a ver porque nos quedamos cortos, Romy. Siempre nos quedamos cortos, Pablo. Pero es lindo cuando nos quedamos con ganas de más. Sí. Nos despedimos, gracias Ivy. Romy, siempre un placer que me acompañes. Enorme. Del otro lado, Cresta, saludamos a los oyentes. Nos vemos la próxima semana. Sí, también tenemos un invitado que es parte de Rimas Buró 2. Lo tenemos al señor Martín Martínez. Ah, un lujazo, sí, Martín. Un lujazo, una gente que ya tiene una trayectoria. El avión. El avión de la oficina. El avión. El facha de la oficina. Exactamente, un gladiador. La próxima semana nos vamos a estar encontrando. Gracias, Romy. Gracias, Ivy. Gracias, Pablo. Saludos a todos. Adiós. Chau. La misión del podcast del liderazgo de Pablo Espósito es agregarle valor a líderes que multipliquen ese valor en otros. Cada miércoles estrenamos un nuevo episodio y podés escucharlo en tu plataforma ingresando en www.podcast.pabloespósito.com.ar y también podés vernos en nuestro canal de YouTube, Liderando con Pablo Espósito. Gracias por acompañarnos.